Buenas, ¿qué tal? Esta sería la clase introductoria a la biodiversidad en el contexto de la ecología y la evolución. Esto sería en el marco del curso de Ecología y Biodiversidad de la Tecnicatura de Conservación y Gestión de Áreas Naturales del PETA Rayanes. Mi nombre es Matías Saruki y arrancamos. No se puede separar el concepto de biodiversidad de que es un fenómeno biológico, de dos ideas que son intrínsecas a los fenómenos de la naturaleza, que son la ecología y la evolución biológica, ¿no? Entonces, podemos pensar, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de un fenómeno que de alguna manera está construido por los fenómenos de la ecología, y también por los procesos evolutivos que llevaron, por ejemplo, a la aparición de determinadas especies, fenómenos o patrones emergentes. En términos generales, la ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y su ambiente. Esta es una definición clásica de 1869 de Haeckel. Es la disciplina que estudia las interacciones que determinan la abundancia y distribución de los organismos. Es el estudio, también puede ser como el estudio de patrones espaciales y temporales en la distribución y abundancia de los organismos, incluyendo las causas y las consecuencias. Entonces, estas son definiciones más modernas. Una definición que me queda cómoda para plantearles es decir que la ecología es la disciplina que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con el entorno físico, por ejemplo, ¿no? El término ecología fue acuñado por Haeckel, un seguidor de las ideas de Darwin, de naturalista alemán. También acuñó los términos phylum y ecología, ¿no? La palabra ecología está construida en base a los conceptos griegos que son oikos, casa, y logos, estudio. Y bueno, es famoso por algunas cosas interesantes como primeras representaciones del árbol de la vida y unos dibujos buenísimos. Una definición más moderna del libro, por ejemplo del Begon, sería que la ecología es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos y de las interacciones que determinan su distribución y abundancia. Independientemente de cómo definamos la ecología, ¿no? Que se puede definir de distintas maneras, hay algunas ideas que son importantes para hablar de ecología, ¿no? Número uno es la complejidad. La complejidad que está dada por distintos niveles de organización, ¿no? Organización de la materia y organización, en este caso, de los seres vivos en distintas subunidades. Y lo otro que está repetido en muchas de las definiciones, que es el concepto de interacción ecológica, ¿no? Interacciones ecológicas como son la competencia, la depredación o el mutualismo. ¿Tá? Cuando hablamos de niveles de organización, hablamos de aquellos niveles donde podemos identificar distintas subestructuras ecológicas. Por ejemplo, arrancamos desde un organismo individual, por ejemplo, ese ganso que va volando ahí, como un organismo independiente, pero que pertenece a una población de gansos, que está incluido en una comunidad, que es un ensamble de poblaciones de distintos organismos, que cuando esa comunidad interactúa con el medio físico, la radiación solar, el viento, el clima, etcétera, etcétera, estaremos hablando de un ecosistema. Cuando tenemos distintos ecosistemas actuando en un espacio geográfico mayor, estamos hablando de un paisaje ecológico. Y después podemos seguir subiendo las escalas hasta una región biogeográfica, que es una entidad geográfica que
por ejemplo, puede ser continental, donde las especies que están ahí involucradas comparten un origen evolutivo y ecológico, o están muy estrechamente relacionadas desde el punto de vista de la coevolución. Y podemos hablar de biomas, que son aquellos ecosistemas, conjunto de ecosistemas que aparecen cuando tenemos determinadas condiciones climáticas a nivel global, y cuando nos vamos al nivel mayor de todo, a nivel de todo el planeta, estamos hablando de biosfera. ¿Tá? Bien. Entonces, los niveles de organización serían una jerarquía de categorías que van de lo micro a lo macro y viceversa. Y podemos verlo como organismo, población, comunidad, ecosistema, como los básicos que tenemos que pensar de antemano como las unidades más simples. Así como la unidad biológica es la célula, podemos pensar de que el organismo, población, comunidad y ecosistema también son unidades a determinados niveles de organización que nos permiten entender casi todos los procesos ecológicos. Entonces, un ecoorganismo es un sistema vivo capaz de responder a estímulos, crecer, desarrollarse, reproducirse. Una población son grupos de organismos pertenecientes a una misma especie que habitan en un determinado lugar y momento, pudiendo potencialmente interactuar. Las comunidades son poblaciones que concurren, interactúan en un determinado espacio y tiempo. Y el concepto de ecosistema, que es un concepto holístico que incluye las comunidades, más el ambiente físico, más el flujo de materia y energía dentro de ese compartimento. Cuando hablamos de interacciones, lo vamos a tratar más en profundidad más adelante, pero cuando hablamos de interacciones hablamos de tres grandes grupos de interacciones. Tenemos la depredación o consumo, el mutualismo y la competencia. Cuando hablamos de depredación estamos hablando tanto de carnivoría como herbivoría, como parasitismo, es decir, un organismo que obtiene un rédito energético a partir de otro organismo. Y después los mutualismos es organismos que a través de una interacción obtienen beneficios mutuos. Por ejemplo, muchos tipos de simbiosis, es decir, mutualismos muy íntimos donde prácticamente no podemos separar un organismo de otro. Las redes de polinización, claves para tener fruta, para que se dé la reproducción de muchas de las plantas, la dispersión de frutos, ni que hablar, y las semillas, etc. Después, cuando hablamos de competencia, tenemos un gradiente de competencia. Tenemos competencia leve, donde hay cierto grado de competencia entre especies en un lugar, especies parecidas, por ejemplo, hasta el grado más radical, que es donde tenemos una exclusión competitiva. Una especie excluye a otra del mismo, por ejemplo, ecosistema, a otra por la competencia por determinado recurso. ¿Tá? Sería del gradiente de la competencia, sería la situación más radical. Por otro lado, el aporte de la teoría evolutiva se convirtió en algo muy importante cuando hablamos de biología, y en realidad, como ya hablamos de que Haeckel fue influenciado por Charles Darwin, sabemos que las ideas evolucionistas fueron claves hasta para el desarrollo de la ecología. ¿Tá? Entonces, la teoría de evolución es un concepto que básicamente se basa en que existe una descendencia con modificación, se heredan diferencias a la siguiente generación. Es un proceso gradual, por ejemplo, que no es de un momento para otro, de una generación para otra, es un proceso lento que va sucediendo a medida que los procesos, por ejemplo, ecológicos, valga la redundancia, se van dando, entonces los procesos evolutivos son graduales. Y por lo menos el mecanismo clásico es la selección natural. ¿Tá?
que después hablaremos más en detalle. Para la visión actual es que tanto Charles Darwin como Russell Wallace son coautores de la teoría evolutiva, principalmente en lo que es el concepto de selección natural, y son personajes muy interesantes, hablaremos más adelante. Muchos años después, ¿no? Se generó, ahora cuando hablamos de evolución, en realidad estamos hablando de la síntesis evolutiva moderna en general, o de las cosas que se dieron a partir de la síntesis evolutiva moderna, donde se integró la evolución mediada por la selección natural, más conceptos de la genética de Mendel que no eran tenidas en cuenta, pasó a tenerse en cuenta la genética poblacional y las mutaciones genéticas como parte de como la fuente de la variación genética, ¿no? Y cambia el eje de las cosas, ¿no? Tipo, Darwin no sabía que existían los genes, ¿no? Entonces aparece la idea de que la unidad de la evolución son los genes. Un mecanismo destacado es la selección natural, ¿no? La selección natural como aquello que dice vos no, vos sí. Y esto lo que generó fue, a partir de la síntesis evolutiva, se logró amigar, podemos decir, corrientes de la biología que transcurrían de forma independientes, como la paleontología y la genética, y que llegaran a un punto común, y actualmente la teoría evolutiva es el gran aunador de la biología, ¿no? Tipo, es muy difícil hablar de biología sin hablar de evolución. Entonces, en este contexto de que ahora de ecología y de evolución, esto que estamos viendo es una caricatura de las eras geológicas. Lo más moderno está hacia arriba, donde tenemos la camioneta estacionada. Más hacia abajo es lo más antiguo. Lo que vemos en el costado son millones de años. Acá, por ejemplo, millones de años. El Cenozoico, el Mesozoico, el Paleozoico. Lo que tenemos es un planeta antiguo y cambiante. Básicamente, si nos basamos en las ideas de Darwin, podemos pensar de que podemos tener una gran diversidad de organismos debido a que haya habido tiempo suficiente como para que los procesos evolutivos generen variantes que se adaptan a contextos ecológicos y ambientales particulares. Ha habido extinciones y ha habido aparición de nuevas especies. Entonces, la evolución biológica podemos sacar como conclusiones que la diversidad actual es el resultado de millones de años de evolución. La evolución biológica comprende un conjunto de teorías y mecanismos que explican los cambios de la vida en la Tierra, y algunos de los mecanismos son la selección natural, la adaptación biológica, la especiación y procesos azarosos, entre otros. ¿Tá? Todos estos temas los daremos en particular en la clase que se tratará de evolución. Muy bien. Acá podemos hacer una pausa o seguir. La biodiversidad es un concepto relativamente nuevo. Básicamente la idea de biodiversidad es la conjunción de la idea de diversidad biológica, transformarla en un neologismo, que es la idea de biodiversidad, que es más englobativa y por eso incluye un montón de procesos que a priori no necesariamente, un montón de fenómenos, perdón, que a priori uno no necesariamente estaría incluyendo como dentro de la biodiversidad. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, la biodiversidad, según esta definición, es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el cual se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que lo conforman, resultando de miles de millones de años de evolución según procesos naturales. La diversidad comprende
igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que determinen la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. Un gran precursor del estudio de la diversidad biológica es Edward Wilson, que es el que acuñó el término biodiversidad. Es un científico de gran influencia en el campo de la ecología, la evolución, la taxonomía. Es entomólogo, taxónomo de hormigas y divulgador científico, ¿no? Un gran libro de referencia que recomiendo es La diversidad de la vida, que si bien es bastante contundente, está bueno, fácil de leer y muy interesante, ¿no? Podemos definir a grandes rasgos 4 grandes tipos de fenómenos de la biodiversidad o 4 tipos de biodiversidad, podemos decirlo. ¿Está? Podemos hablar de la diversidad de ecosistemas o ambientes, la diversidad de especies, la diversidad genética y la diversidad cultural humana. Entonces, cuando hablamos de diversidad de ecosistemas o ambientes, hablamos de los tipos de ambientes en general: selva, desierto, tundra, sabana, formaciones vegetales como el bosque, matorral, pastizal. Y entonces lo que estamos hablando acá cuando hablamos de la diversidad de ecosistemas, estamos hablando de los emergentes, de las formas diferentes que pueden tener la interacción de seres vivos con el medio físico, ¿no? Entonces esto depende de la escala de observación. Podemos ver regiones biogeográficas, ecorregiones, biomas. Todo esto estaría dentro de este tipo de biodiversidad. Por ejemplo, los biomas son la interacción entre el clima y los seres vivos, ¿no? Tipo la diversidad local de un lugar y el clima que se espera por un lugar. Entonces tenemos todos estos tipos de biomas representados, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Uruguay, tenemos una sabana herbácea y un poco de selva subtropical ahí, un poquitín. Si lo vemos desde el punto de vista de las regiones biogeográficas, que es como una síntesis de los procesos evolutivos y las interacciones ecológicas locales que han coevolucionado en cada una de esas regiones, tenemos estas, ¿no? Tenemos 5 grandes regiones, que son la neotropical, la neártica, la paleártica, la etiópica, la austrálica, la oriental. Son más de 5, son 6. Y nos falta una que es la antártica, ¿no? Que es diferente a todo el resto. También podemos separar a Uruguay en ecorregiones, ¿no? Estas ecorregiones se construyeron en base a los intereses de conservación que hay en cada lugar, las especies presentes en cada lugar y los tipos geológicos de cada lugar, las geoformas sería, y obtendríamos esas 8 ecorregiones. ¿Está? Esto más que nada lo vamos a volver a tratar, pero es como una herramienta para, por ejemplo, la planificación de la conservación de la naturaleza. Se utilizan la regionalización de lo que sería en este caso los bienes naturales, los bienes ecológicos o lo que hay, digamos. Bien, cuando hablamos de diversidad de especies, estamos hablando de la diversidad de cosas de cada especie que hay. ¿Tá? Por ejemplo, en este caso vemos esta torta, nos muestra en rojo el porcentaje de artrópodos no insectos
en rojo, podemos ver en amarillo el 56% de las especies conocidas son insectos, es decir, que es el grupo con más diversidad de especies, o riqueza de especies en este caso, y después lo seguirían otros organismos. Fíjense, los vertebrados, que es el grupo donde nosotros estamos incluidos, solo representa el 3% de la diversidad de especies. En la actualidad se han descrito 1.729.000 especies, aunque se calcula que en el planeta puede haber 10 millones o incluso más, ¿tá? Pero una predicción sería que, por ejemplo, volvamos a los mamíferos, si hay identificadas 4.170, se esperaría que hubiera 4.300, ¿no? Tipo, es muy baja no se esperaría encontrar grandes diferencias. Pero, por ejemplo, invertebrados, como son los anélidos, como las lombrices, los caracoles, como que son moluscos, etc. Hay identificadas 1.300.000 especies y se esperan 4.400.000 especies, ¿no? Tipo, el desconocimiento de varios grupos sigue siendo importante. Cuando analizamos esto mismo para las plantas, tenemos como que el grupo de mayor riqueza de especies son las angiospermas, las plantas con flor, que hay 280.000 especies, y entre otras, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta los helechos, tenemos 12.000, o las gimnospermas, que incluyen a los pinos, araucarias, ephedra, etc., solamente 900 especies. Tipo, son diferentes, muy diferentes en su diversidad los grupos de plantas. Esto es parecido a la representación, pero para cada uno de los grupos, ¿no? Tipo, por ejemplo, para artrópodos, insectos. Para insectos se conoce 1 millón de especies, se esperaría 5 millones, etc. Y nosotros, vertebrados, ¿dónde estamos? Nosotros, dentro de los vertebrados, mamíferos, por ejemplo, estaríamos en la punta de todo, ¿no? Cuando analizamos países, por ejemplo, diversidad de anfibios, reptiles, mamíferos y plantas vasculares para países que tienen grandes diversidades en el mundo, por ejemplo, Brasil tiene arriba de 600 especies de anfibios. Y, por ejemplo, México tiene más de 300, digamos. Reptiles, Australia tiene más de 800. Brasil tiene arriba de 600, etcétera, ¿no? Tipo, en este caso son megadiversos. Esta es la diversidad de Uruguay. Por ejemplo, vamos a ver anfibios. ¿Cuánto dijimos que tenía Brasil? Brasil tiene más de 600 especies. En Uruguay, si no me equivoco, acá no lo dice exactamente en la gráfica, pero creo que hay 40 especies de anfibios, o 50 por ahí. Y esas serían las cantidades, ¿no? Tipo peces, hay cerca de 600 especies, más de 600 especies registradas para Uruguay. Esto tiene en cuenta también la zona continental. Y lo más diverso sería el patrón general, que son coleópteros, que son insectos, los cascarudos serían, que en general son los insectos más diversos dentro de los ya diversos insectos, ¿no? Bien, ¿cómo se mide la diversidad de especies de un lugar o lo que sea, ¿no? Tipo, estas son las variables ecológicas que uno utiliza para hablar de cuán diverso es un lugar, cuán diversa es una zona, lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de diversidad
ecológica, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos del número de especies, estamos hablando de la riqueza de especies, ¿tá? Es decir, ¿cuántas especies hay en un lugar? ¿Hay 7? Bueno, eso es la riqueza de especies. Pero muchas veces, cuando estamos hablando de la biodiversidad de un lugar, nos interesa mucho más que saber la riqueza de especies, sino que lo que nos interesa conocer, o es muy importante conocer, es la abundancia relativa, es decir, cuán importante es cada especie en un lugar. Por ejemplo, cuántos individuos por especie hay, ¿no? Eso sería la abundancia relativa de individuos de cada especie, ¿tá? Ambas dos variables, la riqueza y la abundancia, son las variables fundamentales de la medición de la biodiversidad, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista ecológico. Nuevamente lo mismo, ¿no? Tenemos riqueza, es el número de cada una de las cosas diferentes que hay. Acá se ven como cosas diferentes, tiqui, 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 tiqui. La abundancia relativa serían cuánto hay de cada uno. Y eso, entre otras cosas, variaría con el área, ¿no? Eso es una cosa importante a tener en cuenta. Bien, cuando hablamos de diversidad genética, estamos hablando de algo que se puede llegar a pensar de que es algo que no se ve. Los genes son moléculas pequeñas metidas en las células, o fracciones de moléculas, perdón, porque el ADN es la molécula. Sin embargo, como existe algo que es el fenotipo, que es el genotipo realizado, es decir, lo que expresa en la vida el organismo, podemos identificar por la apariencia cosas como de diferente característica genética, o identificar como diversidad genética las diferencias que existen en el fenotipo de diferentes especies. Entonces, la diversidad genética sería el número total de variantes en las características genéticas dentro de un grupo dado. Acá podemos estar hablando de la diversidad genética de una población, dentro de una especie, o en un taxón mayor, ¿no? La diversidad de las curcubitáceas, ¿no? Como se ve acá, los zapallos, que son curcubitáceas. Acá, fíjense, todos los zapallos diferentes que hay, esa sería la diferencia de eso. Podría ser dentro de los tigres, supongamos que estos son de la misma especie, pero tenemos unos albinos, otros no sé qué, maíz, oca, etc. Entonces, a grandes rasgos podemos pensar en dos grandes tipos de diversidades genéticas. Una diversidad genética que es intraespecífica, que es dentro de la especie, o una interespecífica, es decir, al comparar diferentes especies, ¿cómo es la diferencia entre ellos? Por ejemplo, imaginemos especies del mismo género, ¿qué tan diferentes son entre sí? ¿O cuál es el grado de parecido o de diferencia? Para hablar de diversidad genética tenemos que tener en cuenta lo que es un gen. El gen es la unidad de herencia molecular, ¿tá? Es donde se guarda la información que después va a ser expresada en cualquier característica fenotípica, como puede ser el color de pelo o el color de ojos, lo que sea. Entonces el gen sería una secuencia de ADN que codifica un producto funcional, es decir, por ejemplo, una proteína o un aminoácido, lo que sea, o cualquier estructura biológica que después vaya a dar una interacción con otra estructura biológica y de ahí se den determinadas funciones. Y, por ejemplo, acá tenemos un cromosoma, que nosotros tenemos 46 cromosomas. Y si no sé si no lo vemos acá, tenemos distintos genes como partes de la secuencia de ADN. El cromosoma no es más que el empaquetado de esa molécula de ADN clásica que la vemos como la doble hélice, y de un gen determinado
cuando es leído por por proteínas encargadas de eso, se obtiene, por ejemplo, una proteína. ¿Cuándo podemos esperar que cambien esos genes? La aparición de nuevos genes o variantes en una población, nuevos colores de pelo, nuevos colores de ojo, nuevas características, se deben a mutaciones, ¿no? Es decir, mutaciones son cambios en genes, ¿tá? No esperen a los X-Men. Entonces, la diversidad genética intraespecífica se puede ver en la variabilidad de un gen que configura, por ejemplo, a la forma de la fruta. Por ejemplo, ahí tenemos tomates, que tenemos desde tomates de todas formas y tomates de todos colores. Y básicamente es la misma especie, o puede haber híbridos, pero en general es la misma especie que tiene variantes que fueron seleccionadas artificialmente para que cumplan con determinadas características, o directamente son variantes genéticas salvajes. También en el mundo de los animales domésticos tenemos diversidad intraespecífica, por ejemplo los gatos en ese caso, o la diversidad de colores de ojos que podemos encontrar en determinada población, también pueden ser diversidad intraespecífica. Cuando hablamos de diversidad genética interespecífica, es importante destacar que estamos hablando en realidad de las diferencias que existen entre diferentes especies. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del Nothofagus, una especie que se encuentra en el sur del continente americano, pero también podemos encontrarla en Australia y Nueva Zelanda. Estas especies se pueden representar en sus características como diferentes formas de semilla, diferentes formas de hoja, pero cuando vamos a sus genes podemos ver la diferencia, el porcentaje de diferencia, por ejemplo en este caso representado como un árbol de parentesco, ¿no? Tipo, siendo las especies que están más juntas las más emparentadas y las más lejanas las menos emparentadas. Esto se enmarca en algo que es sumamente importante, por ejemplo, para interpretar el mundo natural actual o desde el punto de vista de la ciencia actual, que es la sistemática, que se encarga de clasificar las especies a partir de su historia evolutiva, por ejemplo, en una filogenia, que serían estos árboles donde se representa el parentesco entre las diferentes especies. Básicamente se ocupa de la diversidad biológica en un plano descriptivo y en un interpretativo, ¿tá? Entonces, por ejemplo, para el árbol de la derecha podemos decir que todos tienen por ancestro común la misma especie, o tienen un ancestro común todas las especies A, B, C, D, E y F, pero de B y C, por ejemplo, están más emparentadas entre sí que con el resto de las especies, que D y E estén emparentadas entre sí, pero juntas están emparentadas externamente con F, pero están más emparentadas entre sí D, E y F que con B y C, pero B, C, D y F están más emparentadas entre sí de lo que están con A, pero todas están emparentadas entre sí. ¿Tá? ¿Se sigue la lógica? Lo podemos hacer una pausa y pensarlo un poco, pero creo que es bastante fácil de entender. Eso ha llevado a la sistemática a ordenar todo lo natural, todo lo biológico en árboles de parentesco, ¿no? Tipo, esta idea que había nacido en Haeckel de forma gráfica de relacionar el parentesco entre los distintos organismos, la idea de un origen común, se ha transformado en la idea que está por detrás
de los tipos celulares y su parentesco, como estos árboles modernos, o cuando tenemos en cuenta todos los organismos en estos extensos árboles genéticos que tienen filogenéticos que emparentan todos los organismos, incluso los extintos, ¿no? Los millones de años evolutivos. A grandes rasgos podemos decir que existen 3 dominios celulares que son los niveles máximos de parentesco que tienen los organismos. Uno es bacteria, que incluye las bacterias, como dice su nombre, donde están la mayoría de las bacterias que conocemos, que se utilizan para producir alimentos o que son enfermedades, patógenos de humanas o de organismos. Y las arqueas, que son un tipo de parecida a la bacteria, es decir, no tienen núcleo, igual que las bacterias, tienen pared celular igual que las bacterias, pero que se encuentran restringidas a ambientes extremos, fumarolas de volcanes, otros tipos de sistemas particulares. Y los eucariota, es decir, los tipos celulares con núcleo, que es donde, por ejemplo, caemos nosotros acá, los animales, los hongos, las plantas. Estos 3 los conocemos, pero después tenemos todos estos otros organismos, los mixomicota, los flagellados, etc. Todos ellos son parientes nuestros, eucariotas. Otra forma de representar lo mismo sería desglosar un poco las relaciones de parentesco que existen entre ellos. Por ejemplo, en las bacterias tenemos por aquí, las arqueas por aquí, pero cuando miramos los eucariotas vemos que el grupo más cercano a los animales son los hongos, que compartimos la proteína, la quitina, por ejemplo, como característica. Después están los amebozoa, que están en la vuelta. Y después por el otro lado estarían en verde los leucofita, los rhodophyta y los chloropsida. Todos esos más relacionados con las plantas por tener pigmentos, por ejemplo, fotosintetizadores. Un tipo particular, capaz se puede ver como un tipo particular de diversidad genética de una población o de una especie, es decir, una diversidad intraespecífica de la especie humana, sería la diversidad cultural humana, pero es un fenómeno que nos afecta tanto que es interesante separarlo como un tipo de diversidad en particular. Primero que nada porque viendo fotos de gente de todo el mundo nos damos cuenta a grandes rasgos de que existe una gran diversidad de características humanas diferentes, variantes humanas a nivel global, adaptadas a determinados ecosistemas, que presentan distintos fenotipos y asociados a ellos también existen desarrollos culturales, ¿no? Bueno, como dije, muy relacionado con la diversidad genética humana, se manifiesta, por ejemplo, esa diversidad humana, genética y cultural en el lenguaje, en los usos de la tierra, es decir, la relación con la naturaleza, la relación con el cultivo, las manifestaciones artísticas, manifestaciones sociales, las estructuras de las distintas sociales, la diversidad sexual, ni que hablar, tipo la comprensión de distintos tipos de géneros sexuales, géneros autoidentificados, lo que sea, eso tiene que ver con el patrón cultural que se esté desarrollando. Y la dieta, es decir, el vínculo nuevamente con la naturaleza y qué es lo que comen, cómo comen, etcétera, etcétera. La cultura es un fenómeno emergente
los procesos evolutivos del Homo sapiens, ¿no? Tipo, las adaptaciones al medio biológicas pasan en un momento a ser adaptaciones que muchas veces son adaptaciones culturales, ¿no? Tipo, esto se ve reflejado, por ejemplo, en un trabajo de 1997 de Luca Cavalli-Sforza, que se los voy a pasar para que lo puedan leer. Por ejemplo, en este trabajo tenemos un árbol genético de los humanos de todo el mundo y un árbol que emparenta las familias lingüísticas. Y si bien no tienen una raíz común clara las familias lingüísticas, como así lo tienen el origen evolutivo de los seres humanos, lo que podemos ver es que la gente que está más emparentada genéticamente entre sí, generalmente utiliza lenguajes o lenguas que están emparentados entre sí, ¿no? Nuevamente, esto está relacionado con la diversidad genética, la diversidad, en este caso, diversidad cultural humana, ¿no? Bien, hasta ahí, en general, los 4 tipos grandes de biodiversidad. Pero cuando hablamos, generalmente cuando se habla de biodiversidad, no de cómo se estructura, de qué se trata la biodiversidad biológica, sino que generalmente se habla de las modificaciones, los cambios que hemos hecho en la diversidad biológica, ¿no? Por ejemplo, según la UICN, se podemos clasificar en esos grandes 5 tipos de amenazas a la biodiversidad. La primera es la modificación y pérdida de hábitat para las especies. Las especies exóticas invasoras, es decir, la homogenización global de las especies, es decir, los humanos llevando especies de un lado para otro, las especies compiten, transforman ecosistemas y desplazan a las especies. La contaminación ambiental, por ejemplo, con nutrientes, como son conocidos los casos en Uruguay, concentración altísimas de nutrientes en ecosistemas naturales. También lo son cambio climático, cambio de patrones climáticos recurrentes, y las consecuencias que trae a campo, o la sobreexplotación, por ejemplo, la sobreexplotación pesquera. Todas estas cosas interactúan entre sí y no son excluyentes, pueden estar actuando varias al mismo tiempo. Entonces, la biología de la conservación, ¿no? Tipo el pensamiento de cómo enfrentarse a esas amenazas de la biodiversidad, podemos pensarlo como una disciplina relativamente reciente que surge como respuesta a la crisis de la biodiversidad. Aplica principios multidisciplinarios de base teórica dirigidos al mantenimiento de la misma. Por ejemplo, tiene como objetivos: investigación de los efectos del hombre sobre el ambiente, desarrollo de aplicaciones prácticas para prevenir, restaurar y reducir los daños ecológicos, generar información científica para el diseño e implementación de las políticas de conservación. Todas estas lógicas están dentro de los objetivos de la idea, de la formación que ustedes están llevando adelante en la tecnicatura, ¿no? Es decir, las herramientas que ustedes deben incorporar de la biología son aquellas que les den respuesta a situaciones que, por ejemplo, donde haya que aplicar prácticas para prevenir o, por ejemplo, restaurar ecológicamente un lugar o mitigar algunos daños que se puedan estar dando. Las ideas estas son multidisciplinares, ¿no? Tipo, es decir, que escapan, cuando hablamos de conservación, muchas veces dejamos de hablar de biología y empezamos a hablar de ciencias sociales, podemos estar hablando de antropología, podemos estar hablando de economía, podemos estar hablando
de ciencias políticas, de política generalmente estamos hablando y no hay que mirar para otro costado y ser consciente de eso. Siempre estamos hablando de procesos ecológicos y evolución, como acabamos de hablarlo, pero hay que tener en cuenta de que para dar respuestas a los desafíos de la conservación hay que integrar otros conocimientos. Por eso, en el caso de la formación de ustedes, la idea es que incorporen herramientas múltiples. Otros principios que puede tener la biología de la conservación. La evolución como mecanismo que explica los patrones de biodiversidad, como lo hablamos previamente, por los que la respuesta a los problemas de la conservación deben generarse dentro del marco evolutivo, es decir, por ejemplo, un caso clásico les puedo decir, cuál es la modificación. Si nosotros introducimos una especie, esa especie no coevolucionó con las especies circundantes, entonces va a haber una disrupción del patrón evolutivo o de los fenómenos ecológicos que se dieron en determinado lugar. Y sin embargo, si la especie que crece en un lugar está ahí, seguramente se debe a que coevolucionó con las otras especies. En el caso de se dan fenómenos de coexistencia con otras especies, por ejemplo si estamos hablando de árboles, y también hay mutualismos que permiten la dispersión de semillas, la polinización, etcétera, que coevolucionaron con la especie en ese lugar. Y bueno, otra idea que es importante es tener en cuenta que el mundo natural es dinámico y está mayormente fuera de equilibrio, es decir, pensar del equilibrio de la naturaleza fue roto. Por ejemplo, una frase clásica es completamente erróneo porque la naturaleza es cambio y el universo es cambiante. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es de procesos naturales que siempre si los moves un poquito, te vas a otro equilibrio y cuando hablamos de equilibrio en realidad estamos hablando de equilibrios dinámicos o equilibrios múltiples, pero lo vamos a tratar más cuando hablemos de ecosistemas. Y lo otro clave para tener en cuenta para pararse desde la biología de la conservación y desde la conservación en general, que los seres humanos son parte de los sistemas ecológicos, ¿no? Por eso también hago énfasis de meter dentro de los tipos de biodiversidad a los seres humanos. Los seres humanos son un animal, un bicho que evoluciona, cambia, se adapta y potencialmente se puede extinguir también. Bien. Grandes tipos de conservación. La conservación in situ, es decir, es la conservación de las especies en su hábitat natural, considerada la forma más apropiada para la conservación de la biodiversidad, la conservación de las áreas, como directamente lo que está relacionado con su formación, donde las poblaciones existen naturalmente, es una condición subyacente para la conservación de la biodiversidad. Es por eso que las áreas protegidas constituyen un elemento central de cualquier estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad. Y en el caso de la formación de ustedes, que es de gestión de áreas naturales, tengan en cuenta de que ustedes están parados en este esquema, ¿no? Tipo la conservación in situ, ¿tá? Lo ven en otra materia, pero hay que tenerlo en cuenta. Y hay otras formas de conservación que también son muy importantes. Por ejemplo, la conservación in situ, que puede ser es la preservación de los componentes de la biodiversidad biológica fuera de su hábitat natural. Implica la conservación de recursos genéticos, así como de especies silvestres o cultivadas, incluyendo una diversa gama de técnicas, infraestructuras, instalaciones, logísticas, etc. Podemos estar hablando desde cosas vivas, como puede ser un centro de recría de especies, un zoológico o donde se crían especies para volver a ser reintroducidas. Podemos estar hablando de un jardín botánico que tiene un lugar donde se mantienen especies vivas
para reintroducir o para mantenerlas, especies que puedan estar amenazadas, para saber cómo viven, cómo son. Pueden ser bancos de germoplasma donde se mantienen especies como semillas o como brotes o como partes tejidos en heladeras con determinadas condiciones, o heladeras gigantes como la que hay en Noruega, donde se mantienen semillas de todo el mundo, de todas las plantas, para poder reproducirlas o mantenerlas. Y el caso más radical sería la colección científica, donde los organismos que tenemos están muertos, pero muchas veces incluso se puede obtener información muy importante que sea una herramienta para la conservación. Eh, bueno, bueno, eso sería en general lo que tenía para hablarles ahora de biodiversidad. Espero que hayan prestado atención, que hayan tomado apuntes y nos vemos la próxima clase. Saludos.